Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Miguel Fuentes, escritor, narrador y director ejecutivo de una organización educativa internacional. Con formación en ingeniería, ciencia de datos y administración, su mayor aprendizaje llegó tras enfrentar un linfoma. Su libro, El año en que aprendí a vivir, transforma esa experiencia en una novela que acompaña y conecta. Ha liderado equipos multiculturales, es co-curador en TEDx Pura Vida y ha ofrecido conferencias sobre salud humanizada. Miguel cree que cada historia compartida puede ser un faro de esperanza para quienes atraviesan esos momentos difíciles. Bienvenido, Miguel. Es un honor tenerte en Unleash Leadership Podcast. El año pasado te nombraron director ejecutivo de una ONG que opera en 5 países de América y está basada en Estados Unidos. Sos el primer latino en ese puesto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y en menos de un mes después de ese nombramiento te diagnosticaron cáncer. ¿Qué pasó en ese momento con Miguel el líder? ¿Y qué pasó con Miguel la persona? Sí, fue un mes, fue julio del año pasado, de hecho, fue un mes en que realmente tuve muchísimas sorpresas y muchísimos cambios. ¿No? Fue julio y agosto, llamémoslo así. En julio fue cuando me nombraron director ejecutivo. Apenas me estaba estrenando en el puesto. De hecho, acababa de volver de un viaje en que había estado con la junta directiva donde me habían oficializado. Y volví a Costa Rica. Me fui de vacaciones con mi familia a la montaña, un poco a tratar de poder procesar lo que estaba pasando. Y estando allá en la montaña de Poás, en una de las mañanas en que estaba por allá, me levanté y vi algo en mi pecho que no debería estar ahí. Y le pregunté a mi cuñada, que es médico, por qué podía hacer esa pelotita que yo pensé que era muscular. Y ella me dijo, no, tiene que vérselo. Menos de 2 semanas después, después de muchísimos diagnósticos y rebotar con muchos médicos, un cirujano, ¿cómo se llama? Eh, Un oncólogo de cirujano. no, ay, pucha, bueno, un médico especialista me dijo, no, esto no es muscular, es un tumor y no es un tumor, solamente es cáncer. Nos Wow. quedaba determinar pues qué tipo de cáncer y a partir de ahí fueron una serie de biopsias y cosas que terminaron siendo un linfoma no Hodgkin que se había esparcido ya, o sea, ya estaba en estado de metástasis, estaba en un estadio 4 y el único lugar donde resulta que no tenía cáncer era en el cerebro. Entonces, pues sí, fue Wow. en verdad, Miguel persona,
entró en un estado de shock en que por dicha pues recibí mucho acompañamiento tanto de la empresa, de la organización en la que trabajaba, como de mi familia. Y Miguel, el líder, de repente tuvo que aceptar que tenía que hacer una pausa, ¿verdad? Que para poder seguir brindando lo que brindaba a la organización tenía que dejar ir todo. Esos momentos que nos marcan, ¿verdad, Miguel? Que es un momento de mucha valentía de tu parte y qué bien que contaras con el apoyo, pues, de tu familia número uno y también de la organización, porque es muy importante. Contanos tal vez un poquito más sobre las lecciones de liderazgo que emergieron durante lo que llamas el año en que aprendiste a vivir y cómo transformaron tu forma de liderar equipos y proyectos. Claro. El, vamos a ver, una de las principales lecciones fue esa primera que tuve que aprender muy rápido, dejar ir. De pasar de ser una persona que quería tener todo controlado, de tener todo planificado, de poder estar en las reuniones, en las conversaciones, de repente tuve que dejarlo todo ir. Porque hay alguien que por ahí decía en algún momento que el cáncer es un trabajo de 24 horas y tiene razón, especialmente en mi caso por el ser un tipo de cáncer que era tan agresivo, se duplicaba en tamaño cada 2 semanas casi. Yo tuve que llevar un proceso igual de agresivo en tratamiento. Era un tratamiento que básicamente eran 6 ciclos de inmunoterapia y quimioterapia. Cada ciclo me llevaba al hospital durante 6 días de hospitalización completa. Cada ciclo iniciaba con los doctores inyectándome quimioterapia directamente en la médula, en la columna. Y seguido después de 6 días en que me daban quimioterapia por medio de vía durante 20 horas diarias. Entonces era un trabajo de 24 horas, ¿verdad? Y realmente el poder seguir trabajando o el poder seguir conectado a la organización era un reto. Aún así, la doctora que llevaba mi caso me permitió no incapacitarme durante todos los 5 o 6 meses de tratamiento, sino que me dijo, vamos viéndolo. Y yo le pedí a mi equipo que me mantuvieran conectado, ¿verdad? Que me mantuvieran informado. Yo sí nombré a una persona que estaba, digamos, sustituyéndome, pero me reunía con esa persona cuando podía. Había muchísima flexibilidad, ¿verdad? Porque yo podía decir, ok, el jueves, y el jueves a la hora que pensaba que me iba a poder reunir, en ese momento tal vez los síntomas no me permitían. Pero sí fue ese primer aprendizaje de aprender a dejar ir, ¿verdad? Aprender de que en orden de seguir viviendo, por más líder que seas, tenés que dejar ir. Y segundo, la confianza en el equipo, ¿verdad? En saber que por más que tal vez usted sea importante para la organización va a seguir porque usted ha confiado y porque usted ha construido un equipo, ¿verdad? Eso fue una de las primeras lecciones, llamémoslo así, la diferencia entre dirigir y confiar. Aprender a detenerse es otra cosa, abrir espacio para conversaciones humanas, porque yo tuve que tener las conversaciones con mi equipo, decirles, mire, esto es lo que está pasando. Y de hecho no sé si voy a volver, ¿verdad? Tener esas conversaciones con el equipo fue muy duro, más fue también algo que creo que nos ha permitido ser un equipo más unido. Y después de volver, le llaman como promover una vulnerabilidad conjunta. Al promover esa vulnerabilidad conjunta, también hemos desarrollado una mayor facilidad de afrontar retos, ¿verdad? De afrontar situaciones de crisis. Y eso tal vez a uno como líder no se lo enseñan mucho, ¿verdad? Mm, A mm. formar, a forzar y promover esa vulnerabilidad como una herramienta, parece extraño, pero como una herramienta de productividad y de manejo de conflictos. Entonces, yo diría que por ahí va más o menos las lecciones.
Ahora, mencionabas el año en que aprendí a vivir y el año en que aprendí a vivir terminó siendo un libro que escribí a raíz de todo el proceso, pero que no inició, obviamente, cuando a mí me dio cáncer, cuando me diagnosticaron, no fue que lo primero que pensé es voy a escribir un libro, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Eso nació como una cuestión terapéutica, como una cuestión de que había momentos en que yo me sentía muy mal y momentos en que me sentía muy bien. Pero yo no sé si te pasa a vos como a mí me pasó el tema de pandemia. Cuando yo me pongo a recordar pandemia, a veces no recuerdo mucho. Y yo creo que le pasa a mucha gente porque fue tan traumático que el cerebro tiende a olvidar, a no procesar. Y yo no quería que me pasara esto con todo este proceso de cáncer. Y entonces empecé a escribir las cosas que iba pasando, las lecciones que iba aprendiendo y terminó como un libro de notas que empezó a ser el inicio de ese libro del año en que empecé a vivir. Y Perdón, del año en que aprendí a vivir. ese libro aborda el cáncer desde una perspectiva no victimista. ¿Cómo influye esa visión en la forma en que enfrentamos los desafíos personales y profesionales? Sí, cuando yo le menciono a alguien, por ejemplo, que escribió un libro que abarca el tema de cáncer o sobre cáncer, lo primero que me dicen es, yo no quiero sufrir leyéndolo, ¿verdad? Yo le digo, no es un libro sobre el sufrimiento, es un libro sobre el aprendizaje y pretende ser una compañía y una esperanza. Yo entiendo que sí hay mucha literatura sobre el cáncer que va sobre el drama, sobre la parte que sí existe, que no la voy a suavizar, ¿verdad? Pero no es sobre eso lo que trata el libro. El libro trata en realidad sobre el viaje de una persona que de repente ve toda su vida colapsar y cómo se reconstruye desde el punto de vista de la esperanza, sin endulzarlo, ¿no? O sea, no se endulza, se escuchan muchas voces, no solo la del paciente, sino la de su familia, pero al final es un proceso de transformación y cómo la persona puede aprovechar o encontrar sentido en ese proceso, que es doloroso, pero para generar propósito en su vida y ayudar a otros. Es un libro empoderador. Muchas gracias por dejar esos aprendizajes para que aprendamos con vos. Y en ese libro, Tomás, el protagonista, pierde su trabajo porque decide cambiar su estilo de liderazgo y ese cambio no lo acepta la junta directiva. ¿Eso te pasó en la realidad? Y contanos si ese nuevo estilo de liderazgo también incluye un nuevo propósito social y qué rol juega el liderazgo con propósito en la creación de soluciones sociales. Danos un poquito de contexto. Llévanos por el libro y tu Claro, vida real. Mm. claro. Bueno, no, gracias a Dios, no me pasó lo mismo que a Tomás. Tomás, efectivamente, en el libro es este ejecutivo que tiene todo controlado, tiene una junta que está acostumbrada a eso, ¿verdad? Una junta que está acostumbrada a que Tomás, en el momento en que haya que subirse en el avión, se sube, va a solucionar todo, ¿verdad? No solamente es un líder, sino es un micromanager, ¿verdad? Él todo tiene que solucionarlo, él todo tiene que estar encima. Cuando Tomás pasa por todo este proceso, Tomás aprende que no, el tener éxito, el avanzar en el trabajo, el poder solucionarlo todo, no es ni lo más adecuado para la organización, porque le genera una dependencia de él, ni es lo más adecuado para él porque no tiene tiempo entonces para ver a su familia, para ver crecer a sus hijos, ¿verdad? Todo esto él lo va descubriendo como va yendo por el proceso del cáncer. Y cuando termina su proceso, decide cambiar su estilo de liderazgo a un estilo de liderazgo más de empoderar a su equipo, más de realmente ver que ellos tienen toda la posibilidad, las capacidades para poder solucionar los problemas con guía de él, pero no necesariamente con su micromanejo, ¿verdad? Eh,
Esto particularmente a dos miembros de la Junta en esta ficción, ¿verdad? Que es inspirada en historia, pero es ficción. No les parece y entonces hay un encuentro entre la junta directiva y él como director ejecutivo y pues él al final le piden abandonar la organización. Uno de los directores, que es también su mentor, en ese momento le da la oportunidad junto a otro socio de iniciar una fundación nueva, que básicamente viene un poco a ese componente social, ¿verdad? Tomás, al igual que yo, trabaja en el tema de conservación y educación en educación ambiental, eh, pero él mismo dice en la historia de qué vale conservar la naturaleza si no podemos tener familias que puedan pagar, costear tratamientos médicos que puedan salvar la vida a otras personas. Y esto Tomás lo descubre, al igual que yo, digamos, a través de todas las historias que viví en el hospital y fuera del hospital sobre las diferencias en el acceso al diagnóstico y tratamiento que existen dependiendo de si tenés seguro médico privado o medios económicos para pagar procesos rápidos y agresivos como fue mi caso a diferencia de otras personas que tal vez no tienen ese seguro médico o esos medios económicos que les permitan tener eso y tienen que esperar a la seguridad social, ¿verdad? Entonces, ese propósito social surge para Tomás y es muy curioso porque en el momento en que yo escribí el libro recién estaba saliendo del tratamiento, ¿verdad? Entonces realmente yo apenas estaba volviendo al trabajo también. Y, en mi caso el apoyo fue completo y total y cuando volví igual la junta directiva siempre me ha apoyado, entonces por dicha no fue mi caso. Pero sí me pasó que empecé a notar que me hacía falta en cierta forma imitar a mis personajes. ¿Verdad? Imitar al personaje de Tomás que había hecho algo más después, que había encontrado un propósito nuevo. Y en eso estamos iniciando, pues mi familia y yo, en parte con el libro, ¿verdad? Que el libro pretende ser una compañía para otros pacientes y supervivientes, pero también el libro tiene, digamos, una campaña, el libro por cada libro que se compre en la librería internacional uno se regala a un paciente o superviviente o cuidador a través de hospitales, clínicas y asociaciones de pacientes acreditadas. Pero también ahora estamos promoviendo otras alternativas, digamos, de capacitación para prevenir, capacitación financiera, digamos, en el tipo de preparación para adquirir seguros médicos, pólizas de vida. No es que sea agente yo ahora, ¿verdad? No es que gane una comisión ni nada, sino que lo que busco es a quien me quiera escuchar, asesorarle sobre cuáles son las ventajas y por qué deberíamos realmente desde muy jóvenes estar pensando en ese tipo de cosas. Entonces el propósito social, ahí está, pero curiosamente no surgió de la realidad, sino que surgió más bien de yo tratar de imitar a la ficción que había creado en el libro. Eso es un mensaje de tu alma, probablemente. Qué linda Probablemente subconsciente. experiencia, qué linda experiencia. Muchas gracias por compartirnos eso. Pero también las familias, como ahorita mencionabas, se impactan y cada miembro de la familia vive su propia transformación. ¿Qué aprendiste sobre el poder de la conexión humana en esos momentos de crisis? Bueno, lo primero es que uno aprende que el cáncer no es una aventura solitaria, o vamos a ver, puede ser una aventura solitaria, pero no lo lleva solo el paciente, eso es lo que quiero decir, el cáncer lo lleva el paciente y su familia. A mí me pasó al inicio, cuando estábamos todavía en el proceso de decidir cómo íbamos a manejar la noticia, que llegaba mi esposa o llegaban mis hijos y me preguntaban, ¿puedo decirle a tal persona? Yo les decía, es que esto me está pasando a mí físicamente
pero les está pasando a ustedes también. Es tanto mío como de ustedes. Yo no puedo decirles a ustedes que sí y que no. Eso debe ser de ustedes, ¿verdad? Eso debe ser de nosotros como familia. Y tal vez eso cuesta a veces aceptarlo como paciente porque sí, usted tiene los síntomas, pero hay otras personas que tienen que lidiar con usted mientras tiene los síntomas, que tienen que cuidarlo mientras tiene los síntomas, que tienen que encargarse de las cosas que usted hacía antes, ¿verdad? Entonces, el apoyo familiar es vital. Yo ese lo recibí y lo agradezco cada día. Hay una, hay una cosa muy, muy sencilla, pero que yo valoro cada día y es en mi casa, digamos, para llegar al primer piso hay unas gradas y esas gradas desde que construimos la casa no han tenido pasamanos. Yo soy por lo general el que me encargo de contratar a los trabajadores para que hagan diferentes trabajos en la casa y no había hecho el pasamanos. Y mi esposa en el proceso del tratamiento, sin consultarme, sin nada, eh, de repente llegué después de uno de los ciclos de quimioterapia y estaba el pasamanos puesto. Y cada Ujú. día que paso, cada día que lo toco, me acuerdo de la importancia de eso, por no significativo que parezca, la expresión de amor, de atención, porque cuando uno está en esos procesos, hasta bajar 10 grados cuesta, es un pequeño logro. Y ese apoyo fue vital, ¿verdad? Entonces, el apoyo familiar definitivamente es lo primero. Fue lo mismo, ese tipo de apoyo que yo sentí en la oficina, en el trabajo, ¿verdad? El poder contar con un equipo que estaba ahí dispuesto a reunirse cuando yo pudiera, que estaba siempre informándome. El cultivar esas relaciones de apoyo, esas relaciones humanas, pareciera mentira y a veces no les dedicamos tiempo, pero es lo que lleva a que seamos más productivos al fin y al cabo, ¿verdad? Claro, porque al final tenemos la tecnología que amplifica nuestro potencial, la inteligencia artificial, colaboramos con tecnología, pero ese tema que mencionabas al inicio sobre la vulnerabilidad realmente fortalece los equipos y entonces quisiera que nos contaras qué mensaje esperas que los líderes se lleven después de leer tu historia, especialmente aquellos que Ujú. aún creen que la vulnerabilidad es una debilidad y en realidad es un superpoder. Contanos tú qué esperas. Claro, vamos a ver, eso creo que es uno de los mensajes más importantes, porque hay mucha gente que me pregunta que si tiene que estar enferma para leer el libro. Yo le digo, no, no, realmente usted lo que tiene que estar es en un momento en que se está preguntando si realmente como está viviendo su vida es como quisiera realmente vivir su vida, o si se siente demasiado cómodo con su vida. Porque más bien el libro lo que pretende es tratar de generarle un despertar, un amanecer, un preguntarse si lo que usted está definiendo como éxito es realmente éxito, o si tal vez hay algo más allá afuera. El ser vulnerable, el aceptar que yo no puedo hacerlo todo y el poder hacer eso público también es otra de las lecciones que pretendo compartir en el libro, ¿verdad? Una de eh, una de las cosas que se me ha acercado alguna gente a decirme es, qué valiente usted hacer esto público. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dicen eso? Porque para mí no es ni cuestión, digamos, no debería darle ni cuestión ni de vergüenza a alguien tener cáncer, ni debería ser como un secreto. Yo entiendo que cada quien puede manejarlo como guste, pero para mí nunca fue una opción mantenerlo como en secreto, como no decírselo a la gente. Probablemente porque yo pensé que entre más público pudiera hacerlo, tal vez podría recibir más apoyo. Pero sí conlleva
un componente de vulnerabilidad, de poder aceptarse como, no solamente como humano, sino como humano defectuoso, ¿verdad? Y yo, a mí, mi equipo de trabajo, digamos, en los 13 años previos, probablemente nunca me habían visto ni sollozar, ni con una lágrima, ni nada. Y yo creo que en el último año me han visto como 4 o 5 veces ya, ¿verdad? Entre las cosas, entre el momento del diagnóstico, el volver, el, el, el aceptar, el pedir ayuda. eh, pero al mismo tiempo la vulnerabilidad yo creo que nos ha hecho mucho más fuertes. Saberse vulnerable es entender que para ser fuerte uno no tiene que ser invencible, que para ser fuerte uno tiene que aprender que necesita ayuda. Ujú. Apoyarnos los unos a los otros. Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo abiertamente y por invitarnos a todos a reflexionar, y es un recordatorio sobre nuestra humanidad, que al final dependemos unos de los otros para en este camino, ¿verdad? De crecimiento. Ahora háblanos de algún mentor que haya marcado tu camino, que te haya Uy, inspirado. eso sí está interesante. He tenido varios, vamos a ver. Si me preguntas de mentores, para mí los principales son mis dos padres, mi papá y mi mamá, y son en cosas diferentes. Digamos, mi mamá, bueno, ella trabajó por mucho tiempo en indicadores de ciencia y tecnología. Yo siempre a ella la presento como una de las mamás de los procesos de ferias de ciencia y tecnología del país. Y para mí mi mamá es como el ejemplo, el modelo del trabajo duro, del poder hacer un trabajo en el que yo tenga un propósito, de algo en que yo creo, ¿verdad? De la misión, del trabajar por un propósito. Ella siempre ha sido mi inspiración en eso. Y mi papá bueno, él trabajó por mucho tiempo como administrador en diferentes organizaciones, incluyendo también el gobierno. Y para mí, mi papá siempre ha sido como el ejemplo de la serenidad y de la justicia. O sea, es un señor que yo en sus decisiones, cuando las oía, las decisiones del trabajo y en la misma casa, yo siempre lo he visto como, bueno, tal vez no pueda estar de acuerdo con él, pero lo que está diciendo es justo. Puedo ver la justicia. Entonces al final, en las noches, la pregunta que me hago no es si fui bueno, si fui malo, si al final le caí bien a la gente o no, sino es, ¿puedo dormir tranquilo porque fui justo o no? Y yo creo que esas han sido como mis dos inspiraciones principales, ¿verdad? En el hospital, en el proceso de cáncer, te encontrás muchísima gente también que te inspira, digamos, en el proceso. Había un señor extranjero que había estado cerca de 100 días en el ala de cuidados intermedios, eh, en donde yo estaba, en la clínica bíblica, y le habían hecho de todo. Y aún así, cuando yo pasaba caminando, digamos, en el pasillo, siempre lo veía y él estaba sonriendo y me saludaba y me preguntaba y yo decía, pero este señor ha estado aquí como que al borde del otro Mm. lado, le han hecho de todo, tiene todos los procedimientos posibles y él está siempre con buena disposición, como yo voy a estar de otra forma. Entonces hay mucha gente en el camino que tal vez o te inspira o te empuja, ¿verdad? Te empuja a hacer o mejor, a tener un propósito o una mejor disposición. Ese señor, Don John, fue una inspiración. No interactuamos muchísimo. De hecho, hemos interactuado más ahora que estamos ambos fuera del hospital, pero, pero en ese proceso fue una inspiración y un modelo, digamos, a seguir en términos de actitud, que parece mentira, pero no es que la actitud te va a curar en estos procesos,
pero sí está probado científicamente, y yo doy testimonio también, de que la actitud es el 50% del proceso. O sea, sí puede o tirarte abajo o retrasar, digamos, los procesos de sanación o ayudar a acelerarlos. Sí, Y la mentalidad lo cambia todo. Bien, la gente sí, que hace deporte está comprobado que cuando empiezan cuando trabajan de sí se puede y vamos a lograrlo, sacan, digamos, tienen un mejor desempeño versus que si dejan que la mente le dé vuelta a sus temores, que generalmente no logran la meta. Y creo que así nos pasa con todo en la vida y no dudo que la salud también porque sí. realmente te construye esa resiliencia y esa fortaleza que vos nos has mostrado. Y te agradezco muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros, pero no quiero que nos vayamos sin que nos digas qué significa Unleash Leadership para vos. Eh, Pues sí, liberar el líder auténtico, el liderazgo auténtico que tenemos todos adentro, ¿verdad? Eh, Pasar de un liderazgo sintético, de lo que vemos en los libros, de lo que aprendemos en la universidad, a realmente una cuestión más humana. Yo no te puedo explicar cuánto tiempo pasé yo en mis 25, 30 años de carrera pensando en que la productividad lo era todo, en que entre más rápido hacía las cosas, más solo podía hacer las cosas, más gente tenía a mi cargo, más menor tiempo podía dedicarle a la socialización y mayor tiempo a las tareas, iba a estar mejor, iba a ser mejor para la organización. Eh, y al final me he dado cuenta de lo equivocado que estaba, en cómo el tomar una pausa, invertir conscientemente, especialmente en equipos remotos, invertir tiempo, recursos y esfuerzo en conocerse, en generar una vulnerabilidad consciente entre los equipos, entre poder conocer qué nos motiva, qué no nos motiva, quién es las personas por las que trabajamos, ¿verdad? Por las familias, los amigos, los seres queridos, los perros, las mascotas por las que trabajamos, eso nos lleva más bien a ser más productivos. No solamente porque trabajamos con más gusto, sino porque cuando vienen las crisis, que siempre vienen, ¿verdad? Cuando vienen esos momentos de discusión en que yo no estoy de acuerdo con vos, para mí es más fácil recordar que sos un ser humano, que sos una persona. Si conozco realmente tu humanidad, ¿verdad? Si no sos una cara en la pantalla, como nos pasa ahora tanto con los trabajos remotos, ¿verdad? Recordar eso me ayuda a saltarme más rápidamente el conflicto. Y eso lo he visto muchísimo ahora. Yo ahora, digamos, en mi puesto, trabajo mucho más con personas que están fuera del país que con las personas que están aquí, ¿verdad? Mi equipo está distribuido en 5 países. Y una de las cosas que más me ha costado es tomarnos ese tiempo, o sea, en que realmente todas las personas entiendan que tomarse ese tiempo solamente para estar alrededor de la mesita de café virtual, ¿verdad? Ese comedor en que tal vez nos encontrábamos antes físicamente, es algo vital para el liderazgo de la organización. Si los líderes no están en esa sintonía humana, no somos ni robots ni chatbots como para ser tan eficientes en ese componente. Entonces, ese liderazgo para mí es el Unleash Leadership. Tiene mucho que ver con liberar ese ser humano que está detrás del Ujú. líder. Conectar a Ujú. nivel de alma y corazón con corazón. En el último equipo, yo salí hace un año del mundo corporativo y en ese último equipo eso hacíamos todas las semanas antes de arrancar los temas duros de staff. Cada uno compartía, digamos, rotábamos en la semana que compartieran algo personal de la semana y entonces conocíamos las mascotas, conocíamos logros de los hijos y definitivamente eso permite esa vulnerabilidad de que si alguien la está pasando más mal,
ahí estamos los demás para apoyarnos. Gracias por todas las lecciones que nos compartiste, Miguel. Gracias por ese libro que realmente es de mucha inspiración y te deseo muchos éxitos y que sigas construyendo y que esa ONG, no solamente tu trabajo, sino también ese esfuerzo personal de impacto social que tenés, crezca muchísimo y ha sido un honor tenerte por aquí con nosotros. Muchas gracias. No, Carla, pues muchísimas gracias más bien por el espacio y por darme la oportunidad de compartir aprendizajes, lecciones que he aprendido y que ojalá pues le puedan servir a alguien más y que no tengan que pasar por la escuela cruel pero muy efectiva por la que yo pasé. Gracias.